Bar Historia, desde las arenas del Nilo hasta las murallas de Babilonia. Nos adentraremos en las civilizaciones que levantaron templos, forjaron imperios y escribieron los primeros relatos de la humanidad. Cada piedra, cada mito, cada batalla, esconde las huellas de quienes moldearon nuestro mundo. Aquí descubrirás las historias que hicieron grande a la humanidad y los secretos que aún resuenan en nuestro presente. Bienvenido a Bar Historia, donde el pasado cobra vida. El nacimiento del poder. Hace más de 3000 años, en el corazón de Anatolia, surgió una de las civilizaciones más enigmáticas de la antigüedad, los hititas. Su historia comenzó alrededor del 1700 a.C., cuando pequeños reinos y ciudades-estado, dispersos entre montañas y llanuras fértiles, comenzaron a unificarse bajo líderes fuertes y visionarios. Estos primeros reyes sentaron las bases de lo que sería un imperio que marcaría la historia de toda la región. Hattusa, la futura capital, se alzó como un centro fortificado de poder. Rodeada de murallas, con puertas monumentales y templos sagrados, la ciudad reflejaba la ambición y la organización de sus habitantes. Sus calles y plazas no solo eran espacios de tránsito, sino lugares donde la religión, la política y la economía se entrelazaban. Cada edificio, cada altar y cada plaza tenía un propósito: mantener la armonía entre los hombres y los dioses, y asegurar la estabilidad del reino. Los primeros reyes hititas consolidaron su autoridad a través de alianzas estratégicas, matrimonios y tratados con pueblos vecinos. La diplomacia era tan importante como la guerra. Desde los bosques de Anatolia hasta las llanuras del Éufrates, los hititas comenzaron a proyectar su poder más allá de sus fronteras, estableciendo rutas comerciales que conectaban metales preciosos, cereales y productos artesanales. Esta red económica permitió que su influencia creciera de manera sostenida y que su civilización se consolidara como una potencia regional. La política hitita estaba marcada por la centralización del poder, pero también por un equilibrio entre la autoridad del rey y la nobleza. Los grandes territorios eran administrados por gobernadores y líderes locales, que actuaban como intermediarios entre la corte y los ciudadanos. Esta estructura permitió que los hititas gestionaran ciudades dispersas y pueblos rurales, manteniendo la cohesión del imperio sin recurrir constantemente a la fuerza militar. El auge hitita no fue instantáneo, sino fruto de décadas de consolidación. Cada generación de gobernantes aportaba su visión y reforzaba la estructura del reino. La combinación de estrategia política, fortificaciones urbanas y control religioso permitió que los hititas pasaran de ser un grupo de aldeas a un imperio con identidad propia, capaz de rivalizar con los grandes estados de Mesopotamia y Egipto. Además de la política, la vida urbana hitita reflejaba un conocimiento profundo de la ingeniería y la arquitectura. Sus templos, palacios y murallas eran construcciones sólidas y duraderas. Se cuidaba cada detalle, desde la orientación de las puertas hasta la disposición de los altares, para reflejar un equilibrio entre lo terrenal y lo divino. Esta planificación no solo protegía a la ciudad de enemigos y enemigos naturales, sino que también reforzaba la percepción de poder y sacralidad del rey. Hacia finales de este periodo de consolidación, los hititas empezaron a proyectar su poder militar y diplomático más allá de Anatolia. Se establecieron contactos con Babilonia, Mitanni y otros pueblos de la región. Estas relaciones iniciales sentaron las bases de alianzas y conflictos que definirían la historia del imperio en los siglos siguientes. La combinación de fuerza, inteligencia y estrategia diplomática permitió que los hititas se convirtieran en una de las civilizaciones más influyentes de su tiempo. Así nació el poder hitita, un imperio forjado en montañas y ríos, sostenido por reyes visionarios, una población organizada y una ciudad que reflejaba la unión entre lo humano y lo divino. Este primer capítulo de su historia marca el inicio de una civilización que dejaría una huella profunda en la historia de Anatolia y del mundo antiguo, estableciendo las bases para conquistas, innovaciones
y una cultura que aún nos fascina miles de años después. El Imperio de Hierro. El poder de los hititas alcanzó su máximo esplendor alrededor del siglo XIV a.C. Bajo reyes ambiciosos y estrategas, el reino se transformó en un verdadero imperio, fuerte, militarizado y decidido a dominar las tierras que lo rodeaban. En este periodo, los hititas dejaron de ser una potencia regional para convertirse en uno de los 3 grandes imperios del mundo antiguo, junto a Egipto y Asiria. Hattusa, su capital, se convirtió en el corazón de un vasto territorio que se extendía desde el Mar Negro hasta Siria. Las murallas de la ciudad se alzaban con una majestuosidad nunca antes vista. Doble anillo de piedra, torres de vigilancia y puertas monumentales decoradas con figuras de leones y guerreros alados. La Puerta de los Leones, aún visible hoy, era símbolo del poder y la protección divina sobre el pueblo hitita. El rey, considerado representante de los dioses en la tierra, gobernaba con autoridad suprema. Su palabra era ley. Sin embargo, a diferencia de otros reinos antiguos, el poder no era completamente absoluto. El monarca debía contar con el consejo de nobles y sacerdotes, lo que reflejaba una estructura política compleja y sorprendentemente equilibrada para su tiempo. Los hititas dominaron el arte de la diplomacia y la guerra con igual maestría. Sus ejércitos estaban organizados y bien equipados, y su gran secreto era el uso del hierro. Fueron los primeros en dominar la metalurgia de este material, mucho más resistente que el bronce. Sus armas, espadas, lanzas y armaduras daban una ventaja decisiva en el campo de batalla. Por ello, se les conoció como el Imperio de Hierro. Con esta fuerza imparable, los reyes hititas iniciaron campañas militares hacia el sur, conquistando territorios en Siria y enfrentándose a otras potencias de la región. Uno de los momentos más memorables de su historia fue el reinado de Suppiluliuma-Pri, un monarca legendario que expandió las fronteras del imperio como nunca antes. Bajo su mando, el poder hitita alcanzó su punto más alto, extendiéndose sobre vastas regiones y sometiendo a numerosos pueblos bajo su dominio. Las conquistas no solo fueron militares, también culturales y diplomáticas. Los hititas adoptaron costumbres, dioses y lenguas de los pueblos conquistados, integrándolos dentro de su sistema político. Esta flexibilidad cultural permitió que el imperio se mantuviera unido pese a su diversidad. En las ciudades hititas se podían escuchar lenguas diferentes, ver templos dedicados a dioses extranjeros y presenciar caravanas cargadas de bienes procedentes de los más remotos rincones de Oriente. En este periodo, el comercio floreció. Rutas terrestres conectaban Anatolia con Mesopotamia y Egipto, transportando metales, madera, caballos y objetos de lujo. Los hititas eran grandes administradores, registraban sus tratados y transacciones en tablillas de arcilla, escritas con caracteres cuneiformes. Estas tablillas, halladas en miles de fragmentos en Hattusa, son hoy una de las mayores fuentes de conocimiento sobre su civilización. Pero el poder hitita no se sostenía solo por la guerra y la riqueza, también por la diplomacia. Su habilidad para negociar y establecer tratados fue excepcional. El más famoso de todos fue el Tratado de Kadesh, firmado entre el rey hitita Hattusili III y el faraón egipcio Ramsés II, después de una larga guerra. Este tratado, considerado el primer acuerdo de paz de la historia, fue un logro sin precedentes y muestra la sofisticación política del pueblo hitita. Sin embargo, la grandeza del imperio también traía consigo fragilidad. Las luchas internas por el trono, las rebeliones de vasallos y las presiones de pueblos vecinos comenzaron a debilitar su poder. A pesar de ello, los hititas mantuvieron su influencia durante siglos, dejando un legado que iría más allá de su caída. El Imperio de Hierro representó la culminación del genio político, militar y cultural de los hititas. Fueron pioneros en el uso del hierro, maestros de la diplomacia y constructores de una civilización donde la ley, la religión y la fuerza
se equilibraban de manera única. En su apogeo, desafiaron a faraones y reyes, demostrando que el poder no siempre nace en los grandes ríos, sino en la voluntad de un pueblo capaz de forjar su destino con fuego, piedra y metal. Sociedad hitita. En el corazón del imperio hitita, la sociedad era una compleja red de poder, religión, deber y trabajo. Hattusa, su capital, no solo era el centro político, sino también el reflejo de una civilización organizada y avanzada para su tiempo. Detrás de sus murallas, la vida transcurría entre jerarquías bien definidas, deberes colectivos y una constante conexión con los dioses y el rey. En la cúspide del poder estaba el monarca, el gran rey de Hatti, visto como intermediario entre los hombres y las divinidades. Su autoridad era inmensa, pero no absoluta. A su alrededor se encontraba un consejo de nobles y sacerdotes que en momentos clave podían influir en las decisiones del trono. Era una monarquía donde el equilibrio entre la fuerza y la diplomacia mantenía la estabilidad del imperio. La familia real tenía un papel esencial en el control territorial. Los hijos del rey eran enviados a gobernar provincias o dirigir ejércitos. Las reinas, conocidas como Tawananna, poseían poder religioso y político. Participaban en rituales sagrados y firmaban decretos junto al monarca. Su figura era respetada y temida a la vez. Debajo del rey y la nobleza se encontraba la clase militar. El ejército hitita no era solo una fuerza de conquista, sino también un instrumento de orden. Los soldados eran hombres libres, entrenados desde jóvenes para manejar carros de guerra, espadas y lanzas de hierro. La caballería, con sus poderosos caballos anatólicos, era símbolo del poder hitita. En tiempos de paz, estos mismos soldados se integraban en tareas agrícolas o de mantenimiento, demostrando que la guerra y el trabajo eran partes de un mismo deber hacia el Estado. El pueblo llano representaba el corazón económico del imperio. Agricultores, ganaderos, herreros y artesanos sostenían la vida diaria del reino. Cultivaban trigo, cebada y lentejas, criaban ganado y producían herramientas y armas de hierro. El comercio interno era constante. Mercados locales ofrecían desde alimentos hasta objetos de lujo, y las caravanas cruzaban las rutas hacia Siria y Mesopotamia. Era una economía viva, conectada, sostenida por el trabajo de miles de manos anónimas. Los esclavos también formaban parte de esta estructura social. Muchos eran prisioneros de guerra, empleados en la construcción, la agricultura o el servicio doméstico. Sin embargo, a diferencia de otras civilizaciones antiguas, algunos esclavos hititas podían comprar su libertad o ascender socialmente. La ley, grabada en tablillas cuneiformes, protegía ciertos derechos básicos, incluso para ellos. En las ciudades, la arquitectura reflejaba el orden social. Las viviendas de la nobleza estaban construidas en piedra, amplias y decoradas, mientras que las casas del pueblo eran de adobe y madera, modestas pero funcionales. Los templos y palacios dominaban el horizonte, recordando que la religión y el poder eran inseparables. Las calles estrechas, los mercados bulliciosos y los talleres de artesanos daban vida a una civilización activa y en constante movimiento. Las mujeres hititas gozaban de una posición relativamente elevada en comparación con otras culturas de la época. Podían poseer propiedades, dirigir negocios y participar en rituales religiosos. En las tablillas encontradas en Hattusa se registran contratos y acuerdos firmados por mujeres, prueba de que su voz tenía peso dentro de la sociedad. La justicia era otro pilar fundamental. Los hititas desarrollaron un sistema legal muy avanzado, más humano que el de otros pueblos contemporáneos. Las penas eran proporcionales y en muchos casos evitaban la ejecución. En lugar de castigos brutales, se imponían multas o trabajos forzados. Este sentido de equilibrio mostraba una civilización que valoraba la ley como instrumento de orden, no solo de miedo. En las fronteras del imperio, los gobernadores administraban las provincias, cobraban impuestos y mantenían la paz. Cada región debía enviar tributos al rey,
metales, caballos, cereales o productos locales. A cambio, recibían protección militar y el derecho de comerciar libremente dentro del vasto territorio hitita. Este sistema de reciprocidad fortalecía el vínculo entre el centro y las periferias del imperio. En conjunto, la sociedad hitita era una maquinaria bien engranada, donde cada individuo, desde el rey hasta el campesino, tenía su papel. Era un mundo donde la fuerza del hierro se mezclaba con la disciplina, la fe y la ley. Una civilización que entendió que la grandeza no solo se mide en conquistas, sino en la estabilidad de su gente, en el equilibrio entre poder y justicia, y en la capacidad de construir un orden duradero en medio de un mundo lleno de guerras y rivalidades. Así vivían los hititas, en una sociedad que combinó la rigidez del deber con la sabiduría del equilibrio. Un pueblo que, bajo el eco de los martillos y el brillo del hierro, forjó no solo armas, sino también una de las estructuras más sólidas del mundo antiguo: dioses y mitos hititas. En el corazón de Anatolia, bajo los cielos cambiantes y las tormentas del altiplano, los hititas veían al mundo como una extensión divina. Cada río, cada montaña, cada trueno y cada cosecha eran señales de los dioses. Su religión era una de las más amplias y complejas del mundo antiguo. Se decía que los hititas adoraban a 1000 dioses, una multitud de espíritus y fuerzas que habitaban la naturaleza y regían el destino humano. El panteón hitita no tenía un solo creador absoluto, sino una familia divina que reflejaba su propio orden social. En la cima se encontraba Teshub, el poderoso dios de la tormenta y señor de los cielos, que blandía el rayo como símbolo de autoridad. A su lado, Arinna, la diosa del sol, representaba la justicia, la luz y el calor que daba vida. Juntos formaban la dualidad perfecta: el cielo y la tierra, la fuerza y la armonía. Los mitos hititas contaban cómo Teshub combatió al monstruo Iluyanka, una gigantesca serpiente que simbolizaba el caos. La lucha entre ambos no era solo un relato religioso, sino una metáfora del orden frente al descontrol, de la civilización contra las fuerzas salvajes del mundo. Cada año, durante los festivales, los sacerdotes recreaban este combate, rogando por lluvias, cosechas y equilibrio en la tierra. Las creencias hititas no nacieron aisladas. Fueron un mosaico de influencias. Heredaron dioses de los hurritas del norte, adoptaron costumbres mesopotámicas e incluso incorporaron deidades locales de las regiones conquistadas. Este sincretismo creó una religión abierta, capaz de integrar y transformar cada creencia en parte del universo hitita. En sus templos se podían encontrar altares dedicados a dioses extranjeros, y los sacerdotes recitaban plegarias en distintas lenguas, como símbolo de respeto y poder espiritual. El culto era una parte esencial de la vida cotidiana. En las ciudades, los templos se alzaban en piedra y madera, con patios abiertos, altares y espacios sagrados para los sacrificios. Los sacerdotes dirigían rituales con ofrendas de pan, vino y animales, buscando el favor divino. En los días de festivales, toda la ciudad se vestía de colores, con música, danzas y procesiones que recorrían las murallas. Era una religión viva, presente en cada aspecto del día a día. La reina, conocida como Tawanana, tenía un papel especial en la religión. Era considerada la suma sacerdotisa del reino, encargada de los rituales mayores junto al rey. Juntos representaban la unión entre el poder humano y el poder divino. Cuando la reina moría, su nombre seguía siendo venerado durante generaciones, como una presencia espiritual que protegía al linaje real. Uno de los templos más impresionantes fue el santuario de Yasulukaya, una galería de piedra al aire libre donde se esculpieron los dioses del panteón hitita en las paredes de la montaña. Más de 60 figuras divinas marchan talladas en la roca, encabezadas por Teshub y Arinna. Este santuario era un lugar de peregrinación, donde los reyes realizaban ceremonias sagradas para asegurar la prosperidad del reino. Aún hoy, Yasulukaya es testimonio silencioso
del profundo sentido espiritual de los hititas. Pero los mitos no solo hablaban de los dioses, también de los hombres. En sus relatos, el equilibrio del cosmos dependía de la conducta humana. Cuando los hombres fallaban en honrar a los dioses, la tierra se marchitaba, las lluvias cesaban y el caos regresaba. La relación entre lo divino y lo humano era de mutua responsabilidad. Los dioses necesitaban sacrificios y los hombres necesitaban su protección. Este ciclo eterno definía el pensamiento hitita. En las tablillas encontradas en Hattusa, los escribas registraron cientos de himnos, oraciones y rituales. Estas inscripciones muestran una civilización profundamente reflexiva que veía en la religión no solo un deber, sino una búsqueda de equilibrio interior. Los mitos eran enseñanza moral, las plegarias eran disciplina espiritual, y los dioses eran el reflejo de la vida misma. La religión hitita, con su mezcla de fe, pragmatismo y respeto por lo natural, dejó una huella duradera. Muchas de sus deidades y símbolos sobrevivieron a la caída del imperio, absorbidos por culturas posteriores de Anatolia y del Próximo Oriente. Su legado espiritual fue la comprensión de que el orden del universo no puede existir sin respeto, que la grandeza de una civilización depende tanto de su poder como de su vínculo con lo sagrado. Así fue la fe de los hititas, diversa, poderosa, profundamente humana. Un eco de plegarias y tormentas que aún resuena en las piedras antiguas de Anatolia, recordando que incluso cuando los imperios caen, la voz de los dioses nunca desaparece. Caída y legado. El esplendor hitita no fue eterno. Tras siglos de poder y expansión, el imperio comenzó a mostrar grietas que, con el tiempo, se harían irreparables. Hacia finales del siglo XIII a.C. y principios del XII a.C., una serie de crisis, políticas, económicas y militares, empezaron a minar la estabilidad que tanto costó construir. Gobernantes débiles, conflictos dinásticos, presiones externas y el desgaste de mantener un territorio tan extenso produjeron una combinación letal para Hattusa y sus satélites. Las tablillas de arcilla nos cuentan fragmentos de un mundo en tensión. Revueltas locales que se extienden, pueblos subordinados que reclaman mayor autonomía y rutas comerciales que se vuelven inseguras. La administración central, que había funcionado gracias a una cuidada red de gobernadores y lealtades reales, perdió paulatinamente su capacidad de control. En algunas provincias, las monedas dejaron de circular, las cosechas fueron insuficientes y la frontera se volvió un frente constante de pequeños conflictos. Al mismo tiempo, el Mediterráneo Oriental y el Próximo Oriente vivieron una época de movimiento y convulsión, migraciones de pueblos, oleadas de invasiones y cambios en las rutas marinas que dejaron a muchos reinos aislados o expuestos. Los hititas sintieron la presión en sus frentes meridionales y occidentales, y aunque sus ejércitos eran aún respetables, la logística y la cohesión interna ya no eran las mismas. La defensa del imperio exigía más recursos de los que el Estado podía sostener. Hattusa, la capital, sufrió las consecuencias. Sus murallas otrora imponentes fueron asediadas. Sus templos, antaños centros de rito y poder, quedaron sin el vigor de antes. La vida palaciega se tornó tensa y la nobleza rivalizó por el control en un escenario cada vez más fragmentado. Cuando finalmente las llamas y el abandono reclamaron palacios y calles, la ciudad quedó semiprivada, un testigo mudo del final de una era. Pero la caída hitita no fue un silencio absoluto, fue también una transformación. De las ruinas surgieron nuevas realidades políticas. Los llamados neo-hititas, ciertos reinos y principados del sur de Anatolia y el Levante, absorbieron tradiciones hititas, preservaron dioses y ceremonias, y mantuvieron prácticas administrativas y artísticas que sobrevivieron el colapso. Muchas de las costumbres legales, literarias y religiosas hititas continuaron, reformuladas, en estos reinos sucesores. El legado de los hititas es doble y profundo. Por un lado, la huella material.
sus murallas, relieves, inscripciones y templos que hoy nos permiten leer su historia en tablillas y piedra. Por otro, la huella intangible, las leyes, las técnicas metalúrgicas, la diplomacia avanzada y la idea de un Estado capaz de integrar pueblos diversos bajo un mismo marco legal y ritual. El famoso Tratado de Paz con Egipto no fue solo un hito diplomático de su tiempo, fue el testimonio de una civilización que supo construir puentes entre culturas y que legó a la posteridad modelos de negociación y coexistencia. La tecnología del hierro, impulsada y perfeccionada por los hititas, cambió las reglas del juego en el mundo antiguo. Armas, herramientas y técnicas de forja se difundieron más allá de Anatolia, alterando economías y ejércitos. Esa revolución metalúrgica forma parte esencial del legado práctico de los hititas. En el hierro, encontraron una forma de perdurar en la historia material de Eurasia. Culturalmente, los hititas fueron puentes entre Oriente y Occidente. Adoptaron y adaptaron dioses, rituales y palabras. Tradujeron mitos, mezclaron lenguas y prácticas, y en ese intercambio crearon una síntesis que alimentó a generaciones posteriores. Sus archivos en cuneiforme son hoy una biblioteca de relaciones internacionales antiguas. Tratados, peticiones, listas de dioses y registros económicos que permiten entender cómo funcionaba un estado sofisticado en la edad del bronce tardío. Finalmente, el mensaje humano que nos dejan es poderoso. Los imperios caen, pero sus ideas no desaparecen si fueron lo bastante influyentes. Los hititas demostraron que la flexibilidad cultural, la capacidad de integrar y transformar elementos ajenos, es una forma de supervivencia. Aunque Hattusa quedara en silencio, su música religiosa siguió sonando en templos vecinos. Sus leyes inspiraron códigos posteriores, y su espíritu diplomático se convirtió en ejemplo para pactos entre reinos. Hoy, entre las piedras de Anatolia, aún resuenan los ecos de ese imperio de hierro y dioses. Las inscripciones recuperadas, las puertas monumentales y las figuras talladas nos recuerdan que los hititas fueron, por centurias, actores centrales en el drama de las grandes potencias antiguas. Su caída fue dolorosa, pero su legado permea la historia, en el derecho, en la guerra, en los altares y en la memoria de los pueblos que heredaron su mundo. Así termina la historia del gran reino hitita, no con un borrón, sino con una transmisión continua. Fragmentos de un imperio que se diseminan, se transforman, y nos llegan hasta hoy para enseñarnos que la historia no es solo conquistas y tumbas, sino también los hilos invisibles que un pueblo deja cuando se retira del escenario. El viaje por las civilizaciones llega a su fin. Hemos recorrido templos, murallas y leyendas, viajando juntos a través de los siglos. Pero la historia nunca termina. Cada imperio que cae da paso a uno nuevo, y cada ruina guarda un eco del pasado. Cada capítulo nos revela un secreto, un mito, una batalla, una huella en el tiempo. Si este relato te ha fascinado, si el pasado despierta tu curiosidad, dale like y suscríbete, porque lo que viene será aún más apasionante. Aquí descubriremos héroes y reyes, dioses y pueblos que moldearon la humanidad. Ijibar Historia, donde el pasado cobra vida y el futuro aprende de sus huellas. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo episodio.